Buenos días, mi nombre es Marian Blanco y junto a mis compañeras Gabriela García, Erima Sebría y Lina Saúl le venimos a hablar un poco sobre los impuestos. Los impuestos se aplican a las personas u organizaciones que obtienen ingresos dentro de un país. En términos simples, es un impuesto sobre las ganancias o ingresos que se genera en un tiempo determinado y es utilizado para financiar gastos y servicios públicos proporcionados por el gobierno. Estos vendrían siendo salud, educación, seguridad, entre otros. Elementos de los impuestos. Está el sujeto pasivo, que son todas aquellas personas físicas o jurídicas que generan ingresos dentro de sujeto a este impuesto. Está la base imposible. Es el monto total de los ingresos obtenidos por el sujeto pasivo. Y también tenemos las alicuotas, que son el porcentaje establecido por la legislación fiscal, que se aplica en la base imposible. Buenos días, mi nombre es Gabriela García. Les vengo a hablar sobre las bases legales del impuesto sobre la renta. Se encuentra en la ley de los impuestos sobre la renta y su reglamento, que establecen quiénes deben pagar, cómo se calculan las tasas impositivas aplicables, las excepciones y permitidas, así como las normativas específicas que regulan aspectos detallados del impuesto. Es importante consultar directamente la legislación fiscal vigente o buscar asesoramiento legal o contable especializado para comprender plenamente las bases legales de los impuestos sobre la renta. Teoría de los impuestos sobre la renta. Se refiere al ámbito geográfico en el cual se aplica este impuesto. En resumen, el impuesto sobre la renta se aplica a la renta y ganancia de la fuente venezolana, es decir, aquella que se genera dentro del territorio nacional o que tiene una conexión directa con Venezuela. Asimismo, los residentes en Venezuela están sujetos al impuesto sobre la renta por sus rentas municipales, mientras que los residentes solo pagan impuestos sobre la renta de Venezuela. Es importante consultar la legislación fiscal vigente o buscar asesoramiento legal compatible especializado para comprender plenamente la territorialidad de los impuestos sobre la renta. Tercera pregunta. Sujeto pasivo de los impuestos sobre la renta. Es la persona o entidad que está obligada a pagar este impuesto. En resumen, en Venezuela, el sujeto pasivo de los impuestos sobre la renta incluyen a las personas naturales, las sociedades mercantiles, las asociaciones individuales, las empresas unipersonales, entre otros. Las personas naturales y jurídicas están sujetas al impuesto sobre la renta por su renta de cualquier origen, ya sea dentro o fuera del territorio nacional. Es importante tener en cuenta que existen ciertas excepciones y tratamientos especiales para diferenciar los tipos de contribuyentes. Gracias. Buenos días, mi nombre es Erima Sebría y yo les vengo a hablar sobre las retenciones en materia del ISLR. Son pagos anticipados hechos por los contribuyentes que se descuentan de los impuestos totales a pagar a final del año fiscal. Estas retenciones son realizadas principalmente por los empleadores a sus trabajadores, quienes son responsables de retener y pagar al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAC, el porcentaje correspondiente del impuesto sobre la renta de sus empleados. El porcentaje de retención varía dependiendo de los ingresos y las escalas establecidas por la ley. Además de las retenciones por parte de los empleadores, también existen retenciones asociadas a otros tipos de ingresos como los obtenidos por servicios profesionales, alquileres de inmuebles o dividendos de acciones. Estas retenciones deben ser pagadas por los contribuyentes al momento de recibir el pago correspondiente y luego podrán ser deducidas al momento de realizar la declaración y determinar el impuesto a pagar. Los conceptos de las retenciones del ISLR. Los conceptos claves son la base imponible, que es el monto sobre el cual se calcula el impuesto y se determinan restando las deducciones y exenciones permitidas de los ingresos brutos. También está las tasas de retención, que donde el impuesto sobre la renta se aplica en diferentes tramos de ingresos con diferentes tasas. Estas tasas varían dependiendo del tipo del contribuyente, persona natural o jurídica, y el nivel de ingresos. También están las retenciones en la fuente, que son los pagos anticipados que se realizan directamente en el momento en que se generan los ingresos. Estas retenciones son realizadas por las empresas o entidades que pagan los salarios a los servicios profesionales. También entran pagos en cuenta. Son pagos mensuales anticipados que deben realizar las personas naturales que obtienen ingresos independientes o los contribuyentes especiales. Estos pagos se calculan en base a los ingresos obtenidos al mes anterior.
También está la declaración anual. Al finalizar el año fiscal, los contribuyentes deben presentar una declaración al impuesto sobre la renta en la cual se calcula el impuesto total a pagar, teniendo en cuenta las retenciones realizadas durante el año. Los objetos de la retención del impuesto sobre la renta. Hay varios objetos importantes que se utilizan para calcular y administrar el impuesto. Algunos de ellos son el certificado de retención, que es un documento en el que emite el agente de retención, empleador, entidad pagadora, al contribuyente, donde se realiza el monto retenido del impuesto sobre la renta durante el periodo fiscal determinado. También está el formulario R1, que es el formulario oficial utilizado para declarar y pagar el impuesto sobre la renta retenido. También está el número de registro de información fiscal, que es el RIC, que es un número de identificación tributaria asignado a personas jurídicas y otras entidades en Venezuela. También está agente de retención en las personas o entidades encargadas de retener y transferir al CENIA los montos correspondientes del impuesto sobre la renta. Por lo general, el agente de retención es el empleador, pero también puede ser una entidad pagadora como una institución financiera. Otra es la tabla de retención, que son tablas proporcionadas por el CENIA que especifican las tasas de retención correspondientes a los diferentes niveles de ingresos y situaciones fiscales. Estas tablas se utilizan para calcular el impuesto a retener en base a los ingresos percibidos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Lino Salud y voy a hablar un poco sobre los impuestos sobre la renta en Venezuela. En Venezuela el impuesto sobre la renta es un retenido sobre los ingresos obtenidos en personas naturales y jurídicas. Los objetos de retenciones fiscales incluyen salarios, honorarios profesionales, intereses, dividendos, entre otras cosas. Bajo el contexto fiscal, las retenciones fiscales se aplican para asegurar un cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es muy importante que se tenga conocimiento mediante un profesional sobre la normativa fiscal actualizada para cumplir o tener un buen asesoramiento para poder cumplir con esas obligaciones. Y eso puede variar según la naturaleza de los ingresos o la legislación fiscal en la que se encuentra. Muchas gracias.